Bienvenido a un nuevo video de este canal Leyendo Libros. Yo soy Noemí Fuentes y para mí es un gusto leer para ti en esta ocasión el fragmento de un libro titulado Los dones del Espíritu. Está escrito por Derek Prince y publicado por Whitaker House. Este libro consta de 230 páginas y aquí vemos un contenido de temas como la naturaleza de los dones. También el autor aquí nos habla acerca del uso de los dones, lo cual creo que es un tema relevante dentro de nuestro servicio a Dios, sobre todo si es que nosotros queremos participar en ver a Dios obrar a través de nuestras vidas a favor de otros. Así que sin más, vamos directo a la lectura de este fragmento y dice así, capítulo 1. Los dones del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento describe el cristianismo como un estilo de vida sobrenatural. Para ser miembros funcionales del cuerpo de Cristo, así como testigos más eficaces de Él en el mundo, necesitamos entender los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo y su operación en nuestras vidas. El apóstol Pablo enumeró estos dones en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pues a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Estos dones son todos sobrenaturales. Ninguno de ellos podría explicarse mediante talentos naturales, educación o habilidad. Una palabra de sabiduría y de ciencia no es el tipo de sabiduría o ciencia que se produce al pasar 15 años en la universidad y tener 3 titulaciones. Es una sabiduría o ciencia que da el Espíritu Santo. La sanidad no es el tipo de sanidad que se recibe mediante el médico de atención primaria o el cirujano, aunque respetamos la ciencia médica y estamos agradecidos por ella. Esta es una sanidad sobrenatural. Los 9 dones del Espíritu. Veamos una traducción más literal de algunos de los dones del Espíritu según el pasaje anterior para prepararnos para explorar cada uno de ellos con más detalle en los siguientes capítulos. En el original griego, 4 de los dones están expresados en género plural. 1. Dones de sanidades. 2. El hacer milagros. 3. Discernimiento de espíritus. Y 4. Diversos géneros de lenguas. Reconocer la naturaleza plural de estos dones es importante para entender cómo operan. Los 9 dones están convenientemente divididos en 3 grupos de 3, bajo los títulos de dones de revelación, dones de poder y dones vocales. Es decir, los dones de revelación incluyen palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones de poder incluyen fe, dones de sanidad y hacer milagros. Y los dones vocales incluye diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Durante muchos años, nuestros comentaristas bíblicos han enumerado los dones espirituales en grupos de 3 con el propósito de tener una fácil referencia y clasificación. Estos 3 grupos donde cada grupo contiene 3 dones o manifestaciones. Estas agrupaciones en particular no es la única forma en que podemos considerar los dones.
pero es una manera útil de clasificarlos y nos ayuda a entenderlos con mayor claridad. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus son dones de revelación. Comunican una revelación que no podríamos recibir de ninguna otra manera. Fe, dones de sanidades y hacer milagros son dones de poder. Hacen que sucedan cosas. También se les podría llamar dones espectaculares. Son los dones que realmente captan la atención de la gente. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía son dones vocales porque necesariamente operan a través de las cuerdas vocales de las personas. Dones ministeriales y dones espirituales. Para evitar una posible confusión, es importante considerar la relación y las diferencias que existen entre los dones ministeriales que se encuentran en Efesios 4:11 y estos 9 dones del Espíritu Santo. El contexto de los dones mencionados en Efesios 4:11 es el Cristo resucitado, porque leemos en los versículos 8 y 10, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El versículo 11 especifica 5 dones principales que Cristo resucitado dio a la humanidad. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Veamos estos dones en 2 columnas paralelas. Los dones ministeriales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los dones del Espíritu son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Instrucción práctica para ejercitar los dones espirituales. Me gustaría darle algunas instrucciones prácticas para avanzar en el ámbito de los dones espirituales. Número 1. Los dones deben funcionar dentro de un cuerpo de creyentes. En primer lugar, los dones del Espíritu deben funcionar dentro de una asamblea de creyentes de ideas afines. Leemos en Mateo 5:15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En Apocalipsis 1:20, los 7 candeleros son designados como 7 iglesias. En tiempos bíblicos, las lámparas estaban llenas de aceite y encendidas. Si se quería que una lámpara encendida tuviera alguna utilidad, tenía que situarse en un candelero. Si se pusiera debajo de un almud de algún tipo, aunque estuviera encendida, no daría luz al resto de la casa. Proverbios 20:27 dice, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El bautismo del Espíritu Santo enciende el espíritu de una persona y lo hace arder, pero eso no es suficiente. Esa lámpara encendida se debe poner en el lugar adecuado, sobre un candelero, que representa la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo operando juntos. Habrá un límite muy definido para la medida en que usted verdaderamente funcionará en los dones espirituales si no está correctamente unido a un grupo de creyentes que creen en los dones y los usan. Se frustrará y probablemente terminará apagado y convertido en un vaso humeante que una vez contuvo llamas. Debe participar de la comunión con otros creyentes que defienden las mismas verdades y han recibido las mismas experiencias. Después, la luz combinada de esas lámparas individuales sobre el candelero darán luz a todos los que están en la casa. Un requisito esencial para funcionar correctamente en los dones del Espíritu es, por lo tanto, estar en comunión con otros creyentes que igualmente están ejercitando estos dones. Número 2. Encuentra su función en el cuerpo. La segunda instrucción práctica
es un punto de orden muy importante, el cual trajo el apóstol Pablo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8. Pablo enumeró varios dones en los que podemos operar. Sin embargo, dijo que no todos los creyentes tienen la misma función. Para ejercitar plenamente los dones que usted ha recibido, debe encontrar cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Dios tiene un lugar específico para usted en el cuerpo, una función para que usted la cumpla. Si Él ha decidido que usted sea una mano, no es bueno intentar operar como un pie, porque siempre estará frustrado y nunca será realmente eficaz. Podemos encontrar nuestra función en el cuerpo pidiendo en oración revelación y sabiduría, evaluando nuestras fortalezas espirituales y las áreas en las que tenemos un deseo de servir y pidiendo a otros creyentes que nos digan dónde nos ven funcionando en el cuerpo y dónde estamos aportando algo. Otro punto que debemos reconocer es que nuestra función en el cuerpo de Cristo está relacionada con la fe que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Vea Romanos 12:3. Si Dios quiere que usted sea una mano, Él le dará la fe necesaria para operar como una mano. Él no le dará fe necesaria para operar como un pie. Las personas que siempre luchan por conseguir fe realmente están destapando el hecho de que no están en el lugar correcto en el cuerpo. En mi cuerpo físico, mi mano no tiene ningún problema para operar como mano. Lo hace sin quejarse o protestar. No es un esfuerzo consciente. Si yo quisiera que mi mano se comportara como un pie, sin embargo, sería un esfuerzo continuo. Habría frustración y tensión porque mi mano no está diseñada para eso. Otra vez, donde los cristianos están tensos y agitados y continuamente luchando por tener fe, puede estar seguro de que la razón es que no está colocado en la parte del cuerpo que debería. No está cumpliendo sus funciones divinamente asignadas. Si usted encuentra su función correcta en el cuerpo, por lo tanto, descubrirá que Dios le ha dado la proporción o medida de fe necesaria para realizar esa función en particular. Cuando encuentre su lugar, encontrará la fe que va asociada a esa tarea. Nuestro don o dones a menudo se manifiestan progresivamente en nuestra vida cuando buscamos obedecer a Dios por la fe, cumpliendo con nuestra función en el cuerpo de Cristo. Estos dones se corresponden con nuestra función y son necesarios para hacernos eficaces en ella. Por ejemplo, si un hombre tiene un llamado a ser evangelista, quizá reciba el don de sanidad o el don de milagros. Si un hombre tiene un llamado a ser profeta, puede que reciba los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimiento de espíritus. Si usted no descubre su función apropiada, quizá los dones apropiados nunca actúen en su vida. Sin embargo, si descubre su función, en base a su fe desarrollará la operación de los dones que necesita para actuar de manera eficaz. Número 2. Los dones se reparten según la voluntad de Dios. También debemos recordar que la distribución de los dones es según la voluntad de Dios. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros,
y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. No podemos establecer nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios y decir, tendré este o el otro don, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Si queremos vivir como hijos de Dios, tenemos que cultivar el ser guiados por el Espíritu. Este es un requisito básico de la vida cristiana y se aplica a la operación de los dones espirituales tanto como a cualquier otra cosa. El Espíritu Santo revelará el don específico o dones que nos haya dado y también nos dirigirá a ejercitar otros dones en momentos concretos de necesidad. Aunque ya hemos recibido dones según la voluntad de Dios, podemos orar para que esos dones sean revelados en nuestra vida y para que recibamos y manifestemos todos los dones que el Espíritu quiera darnos. Aunque algunas personas buscan dones que no son suyos, otras están más conformes y tienen la actitud de, si Dios quiere, Él me dará un don. Si usted ha sido salvo desde hace poco tiempo, Dios escuchará eso. Pero si hace mucho que recibió al Señor y esta es su actitud, a menudo es el resultado de la pereza, porque después de tanto tiempo usted ya debería conocer bastante la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por ejemplo, hemos visto que hay ciertos dones que están revelados en la palabra de Dios que son su voluntad para todos los creyentes. Estos son los dones de lenguas para la comunicación privada con Dios y la profecía. Pablo escribió, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. Primera de Corintios 14:5. Podría decir que esta era solo la opinión de Pablo, pero poco después escribió, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14:37. Pablo no estaba escribiendo su opinión personal, estaba escribiendo por revelación divina con autoridad divina. Esto sitúa el hablar en lenguas y profetizar dentro de la voluntad revelada de Dios para todos los creyentes. Solo tenemos que orar por estos dones y comenzar a usarlos. Otra vez, ¿cuántos creyentes podrían profetizar? Todos. ¿Cuántos pueden hablar en lenguas? Todos. Los que no están seguros de si es la voluntad de Dios que ellos reciban un don espiritual, puede tener la seguridad de que hablar en lenguas y profetizar están dentro de la voluntad de Dios para todos los creyentes, revelado en la autoridad suprema que es la palabra de Dios. Este es el fragmento que en esta ocasión quise compartir con ustedes porque también sé que dentro de nuestra relación con Dios es algo que debemos de trabajar, es algo que debemos de conocer y también debemos entender. A través de estos libros nos podemos dar cuenta que el tema de los dones no es algo que nosotros podemos elegir, sino es algo que Dios nos dio a cada uno como Él quiso. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos dones tan visibles como el de hacer milagros, el de sanidad, el de profetizar, muchas personas pues se emocionan y dicen, ah, yo quiero ese don, yo quiero trabajar en ese don, yo quiero desarrollarlo. Aquí la cosa es preguntar e investigar en oración y a través de conocernos si Dios nos ha dado ese don. Porque si no lo tenemos, entonces nuestra tarea es descubrir cuál es el don que Dios puso en mi vida, porque ese tiene un propósito para que se desarrolle, para servir a otros, para fortalecer la iglesia, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque a veces vemos que hay muchas vidas frustradas, hay muchas vidas desalentadas dentro de la iglesia porque pensamos que Dios no nos quiere usar porque no nos da esos dones que son visibles. Y eso no significa que porque un don sea más visible que otro, no tiene nivel de relevancia o más importancia. Todos los dones son importantes, todos los dones son necesarios y nuestra tarea es descubrir en oración cuál es el don que Dios nos ha dado. También hay algunos ejercicios, algunos test que nos pueden ayudar a descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Y en este libro
puntualmente aborda los dones del Espíritu Santo. Los trata de una manera muy específica, muy clara, y por ello también es que a través de estos videos yo te comparto fragmentos de estos libros para que tú sepas que existe material que te puede ayudar para encontrar norte en tu vida y que tú puedas ser un buen elemento dentro de la obra de Dios. Así que pues como en cada video yo deseo que esta lectura haya traído claridad a tu vida, haya traído entendimiento y tal vez paz o respuesta a esas preguntas, ¿verdad? De que ¿será que Dios me quiere usar? La respuesta es sí. ¿Será que Dios tiene algo para mí? La respuesta es sí, y nuestra tarea es descubrirlo para que podamos servir a Dios dentro de su voluntad. Pues muchas gracias por acompañarnos en este fragmento y espero verte por aquí en el próximo video. Bendiciones.